Muy buenas tardes, chicos, o buenos días, o buenas noches, no sé a qué horas estarán viendo el video. Este video lo voy a hacer a raíz de el tema que tenemos, o que quiero que vayamos avanzando, que ya son los registros de diario, ¿verdad? Para explicarles qué es el registro de diario, luego podremos hacer un foro para ver y aclarar cualquier consulta. ¿Qué son los registros de diario? Bueno, el registro de diario o el diario general es un control que puede ser manual o electrónico, ¿verdad? Que lo podemos llevar desde la empresa, ¿verdad? Donde se registran todas las transacciones comerciales que lleva a cabo una empresa, ¿verdad? Que también es llamado asiento contable. Este asiento contable es donde nosotros vamos a registrar cada movimiento que pasa, ¿verdad? Las transacciones deben registrarse en orden cronológico, tienen que ir por fecha y también por número de asiento. Tiene que ser en la moneda local. Si estamos aquí en Costa Rica, tiene que ser en colones. Todos los registros tienen que ser en colones. Se debe contener información tal como la fecha de la transacción, cuentas contables que afectan, la descripción o detalle, montos que corresponden a cada cuenta, ¿verdad? Y de aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el diario general. Ahí viene el nombre de la empresa, viene la fecha, y aquí viene lo que son la descripción: caja, bancos, equipo de cómputo, ¿verdad? Contra el capital. Entonces aquí si vemos, sumamos las cuentas que tenemos en el debe contra las cuentas que tenemos en el haber. Se registran se le hace un detalle muy pequeño donde explica un poco de qué es el asiento, en este caso donde dice que se registran los aportes del señor César Lara como nuevo socio de la compañía, ¿verdad? Y aquí tenemos la referencia de lo que es el código catálogo de cuentas que lleva o que contiene la empresa, y principalmente siempre va en este orden, tiene que mantenerse en este orden. Primero van las cuentas del debe y luego las cuentas del haber. Siempre, y por la cuenta más líquida a la menos líquida. Digamos, como por ejemplo, caja es más líquida que bancos es más líquido que equipo de cómputo. ¿A qué me refiero que sea más líquido? Que tenga mayor movimiento. O sea, caja y bancos tienen todos los días movimientos. En cambio, el equipo de cómputo solo cuando se compra el equipo de cómputo, ¿verdad? Y el capital solo cuando los socios aportan a la empresa. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que mantener ese orden ahí. Ok, ya teniendo bien claro esta situación, ¿verdad? Vamos a ir explicando cada uno de estas componentes que debe tener el asiento. Que por ejemplo tenemos las columnas de la fecha, que es donde se escribe la fecha de la transacción, indicando el día, mes, año. El mes y el año no necesitan repetir en los asientos siguientes, sino hasta iniciar un nuevo o cambiar la página. Entonces eso depende, pero a mí me gusta que cada asiento lleve su fecha, ¿verdad? Entonces, para evitar algún problema. La columna de cuenta y detalle, hay otra cuenta que aquí no está, o sea, una columna que es la de los auxiliares, pero luego lo voy a explicar. Que aquí en la columna de cuenta y detalle se especifica el nombre de las cuentas afectadas en el siguiente orden. Aquellas cuentas que van a ser debitadas se escriben en la primera línea del asiento y se escribe el nombre de la cuenta totalmente alineado con el margen izquierdo junto con la columna de la fecha, mientras que la cuentas acreditadas se escriben en la línea debajo de los asientos de débitos, igualmente alineados al margen izquierdo de la celda, pero dejando la sangría para denotar que sus montos van a afectar al haber, ¿verdad? Entonces tenemos ahí lo que es la referencia, que se anota el número de folio, que es el número de la página del libro mayor en el que se hizo el pase del dato cuando los montos de los débitos o créditos son transferidos a unas cuentas del mayor o proceso que se explica más adelante en un manual, ¿verdad?
de qué son los folios y para qué sirve, pero en este momento vamos a trabajar con la mayorización en T, todavía no en mayor. Cuando ya tengamos bien claro lo que es los asientos de diario y transcribidos o transferidos a lo que son las hojas T, ahí sí vamos a mantener, digamos, esa situación. Mientras tanto eso no pase, vamos a trabajar así como está. Tenemos lo que son los débitos y créditos, que se registran los movimientos monetarios de acuerdo a las reglas de registro de cada cuenta. Y aquí tenemos el registro del mayor, ¿verdad? Que es algo muy parecido, que más adelante lo vamos a ver con más detenimiento, pero por el momento para que lo tengan ahí, lo lean. Y luego tenemos lo que son las cuentas de la T, ¿verdad? Que ya la hemos visto, que donde aumentan, donde disminuyen, etcétera, etcétera. Y aquí siempre vamos a trabajar con los saldos iniciales, que tenga la T con la que vamos a trabajar. Ahora, aquí en las notas dice que empezamos con un saldo inicial de la cuenta. Digamos, aquí el número 1, la nota número 1 es el saldo inicial o el saldo final del periodo anterior, que se inicia o actúa en un periodo que está contabilizado. Cuando tenemos una empresa que ya tiene mucho tiempo de estar trabajando, cada vez que cierra el mes, con el que cerró el mes, es con lo que nosotros vamos a poner en la T al principio del siguiente mes, porque ese es nuestro saldo inicial. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Más adelante en un ejemplo lo vamos a ver. Cobro de una factura de un cliente por 75,000, ¿verdad? Que fue que nos pagaron ahí esos 75,000. Aquí en estas notas están explicando cuáles fueron los movimientos, por ahí lo tenemos, ¿verdad? Eso genera un aumento en el efectivo y se coloca en la columna del debe, ya que los activos aumentan en el debe. Tenemos el pago de salarios en efectivo por 50,000. Esto genera una disminución en el efectivo y se coloca en la columna del haber, ya que los activos disminuyen en el haber, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Luego tenemos un aumento de 125,000, que fue una inversión de certificados a depósito a plazo en el banco por 125,000. Luego tenemos el pago de un proveedor, que son los 111,000. Son los 111,000, ¿verdad? Que tenemos acá. Que esto genera una disminución del efectivo, porque estamos pagándole a un proveedor. La sumamos todo, tanto en el haber como en el debe. Y ahora sí, restamos. La diferencia entre los dos, ese es el saldo que me va a quedar. Este es el saldo con el que yo manejo. Entonces vamos a ver todo un ciclo contable desde la perspectiva de estas situaciones. Vamos a ir uno por uno, que ojalá que también lo hagan en sus cuadernos para que lo tengan ahí presente y que lo vayan haciendo conmigo para que se den cuenta de cómo es el ciclo contable, ¿verdad? Por lo menos para llegar al balance de comprobación. Entonces, cada uno de estos, el 6 y el 7, que es la suma total de las transacciones, tenemos la suma total de las transacciones al debe, tenemos la suma total de las transacciones que afectan al haber, y por último tenemos la diferencia neta entre las casillas del debe y el haber, o sea, la 6 y la 7, y eso nos va a dar el saldo actual de la cuenta, que es con el que nosotros trabajamos. Ok, ya teniendo esa situación, aquí ven este libro de diario. Con respecto a eso trae un parcial, que es una de sus cuentas, que eso más adelante explicaré para qué nos sirve en el diario, pero en este momento vamos a trabajar con cuentas mayores. Y ahora sí, vamos a hablar sobre el ciclo contable, ¿verdad? Se refiere a la ejecución de aquellos procedimientos contables empleados para registrar, clasificar y resumir la información contable, y abarca todo el proceso de la contabilidad, desde el proceso de las transacciones individuales en el diario hasta la elaboración de los estados financieros, ¿verdad? Donde el término del ciclo indica que estos procedimientos se deben repetir continuamente para repetir que la empresa prepare estados financieros nuevos y actualizados periódicamente, ¿verdad? Para eso nos sirve el periodo contable. En Costa Rica siempre el periodo va a ser hasta el momento va del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente, ¿verdad? A raíz de esa situación, hasta que nos digan lo contrario, mantenemos ese ciclo contable. Ahora, hay empresas que generan los estados financieros para la toma de decisiones
de manera mensual, bimensual o trimestral, dependiendo, digamos, como ellos la utilicen. Pero en el caso de la mayoría siempre va a ser mensual. Es la forma más práctica para la toma de decisiones, porque no nos vamos a esperar tanto para ver qué situaciones pasa en la economía de un país o de la empresa como tal, para tomar las mejores decisiones y hacer las correcciones en el momento que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, la contabilidad siempre se va a tirar los estados financieros mensuales. Ahora, el que se presenta a tributación directa es el final, ¿verdad? Que comprende desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Que ese es el que se le presenta al fisco para poderle pagar los impuestos. Pero dentro de la empresa, para la toma de decisiones, se hace mensualmente, para ir viendo el comportamiento de algunas cuentas importantes dentro de la empresa para ir tomando decisiones en base a ellas, ¿verdad? Entonces, cada vez que la empresa hace una transacción o ocurre un evento, se debe registrar, sea económico, ¿verdad? Si no es económico, donde no se está llevando dinero, no se registra. Pero si es en forma económica, se debe registrar. Tiene que ser en forma cronológica. No vamos a estar hablando de un asiento. Estamos haciendo los asientos de enero y vamos a meter un asiento de octubre, por ejemplo, el año pasado, que quedó pendiente. No, tiene que ir en forma cronológica. Por eso siempre es indispensable que nosotros veamos que el ciclo se mantenga y que esa cronología de movimiento se respete, ¿verdad? Si queda uno por fuera, hay que hacer un asiento de ajuste si es necesario, o vamos a tener que ver esas particularidades para poder solventar la situación. Se mayoriza o se clasifican los efectos, que en este caso van a ser las hojas T, ¿verdad? Donde los efectos de las transacciones comerciales se van a cuantificar en términos monetarios para ver sus efectos dentro de la empresa. Ahora, ¿cuáles cuentas van a ser? Todas las cuentas de activos que hemos visto, todas las cuentas de pasivo, las de patrimonio, las de ingresos y gastos. Ahora, cuando ya tenemos la mayorización y todo nos cuadra, se prepara un balance de prueba, o también llamado balance de comprobación, el cual se va a explicar más adelante, pero es tomando todas las cuentas, sus saldos, no los movimientos, sus saldos, para ver que las sumas son iguales y que todo ha transcurrido de una forma clara, con exactitud, dentro de la elaboración de los asientos de diario y la mayorización, o sea que no nos falta nada. Después se preparan los estados financieros, ¿verdad? Como último punto, donde vamos a hacer un resumen de los efectos de las transacciones comerciales de un periodo, de un mes o de un año completo, ¿verdad? Entonces, para hacer el registro de las transacciones se requieren de dos pasos. Uno, estudiar la transacción para determinar si se debe registrar en qué cuentas y con qué montos, ¿verdad? No es solo hacerlo mecánicamente, sino hay que analizarlo, hay que pensarlo, hay que llegar y estar constantemente viendo esos movimientos. ¿Para qué? Para montar así el asiento. Si no, no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Y el otro punto es que las transacciones deben asentarse de asiento diario, ¿verdad? Clasificarse, y después mayorizarse y resumirse en la elaboración de los estados financieros. Esos son los dos registros de las transacciones, esos son los dos pasos que tenemos que hacer. Y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué pasó aquí, ahora sí. Dice que tenemos aquí con el siguiente cuadro: realiza el balance de comprobación de las siguientes e identifique según su naturaleza cuenta de llegada de saldos, ¿verdad? Que ya nosotros hemos practicado mucho con respecto a esta situación. ¿Qué va a suceder acá? Bueno, cada vez que nosotros tenemos aquí un saldo, ¿verdad? Como en este caso, vamos a tener que empezar a montarlos en las T, porque ya es algo que ya viene, o sea que ya están, no es que se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, como ya están ahorita en el segundo video, vamos a empezar a trabajar ya con todo lo que son las transacciones, para que ustedes empiecen a
a ver cada una de ellas en la forma en que se debe trabajar. ¿Ok?